A ver, existen lugares en el mundo que son dos cosas a la vez totalmente opuestas. Islas que guardan cicatrices profundas y al mismo tiempo son un milagro de la vida. Hoy vamos a explorar uno de esos lugares, la isla Gorgona, un paraíso que, literalmente, nació del infierno. Y esta frase lo resume todo. Un paraíso que no ha podido o no ha querido borrar las huellas de su pasado más oscuro. Esta es la dualidad que define a Gorgona, y es una historia de contrastes que de verdad vale la pena desentrañar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un lugar tan lleno de biodiversidad, tan exuberante, se transformara en un sinónimo de castigo, de dolor y de desesperanza? La respuesta es una historia que nos lleva a los extremos, tanto de la naturaleza como de la crueldad humana. Ok, para poder entender el paraíso en el que se ha convertido Gorgona, primero tenemos que hacer algo: caminar por las ruinas de su infierno. La historia de la prisión de Gorgona es increíblemente sombría y es fundamental conocerla. Miren, para que nos hagamos una idea, Gorgona no era cualquier cárcel, para nada. Su nombre estaba al nivel de prisiones mundialmente famosas como Alcatraz o la isla Robben. Pero aquí había una diferencia clave. La jaula no la construyó principalmente el hombre, sino la propia naturaleza. La historia de su infierno es larga y empieza por allá, en 1526. Los conquistadores españoles la bautizaron Gorgona, por la medusa de la mitología griega, después de que 87 de sus hombres murieran por mordeduras de serpientes. Un presagio bastante oscuro, la verdad. Siglos después, en los años 60, el Estado colombiano vio en ese aislamiento mortal el lugar perfecto para una prisión de máxima seguridad que funcionó desde 1960 hasta que finalmente la cerraron en 1984. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad tétrica. El diseño de la prisión no fue para nada casual. Se inspiró directamente en la arquitectura de los campos de concentración nazis. Patios de castigo, una estructura pensada para una sola cosa: quebrar el espíritu humano. La crueldad tenía un apodo, el cilindro. Y imagínense esto por un segundo: estar de pie, sin poder moverse durante días, en un pozo de apenas 80 centímetros de ancho, con el agua y los desechos corporales hasta el cuello. Era la tortura más temida, un método diseñado para la deshumanización más absoluta. Los testimonios de quienes lograron salir de allí, pintan un cuadro aterrador. El hambre, las enfermedades, una depresión constante, eso era lo normal. Como dice este testimonio, de Gorgona se hablaban pestes. Era un lugar donde la esperanza se moría mucho antes que la gente. Y si a alguien se le ocurría la más mínima idea de escapar, la isla misma se convertía en su peor enemigo. Aquí no eran muros o alambres lo que te detenía. Eran los tiburones martillo en el agua, las serpientes venenosas en cada rincón de la selva y unas corrientes marinas que te arrastraban sin piedad. Gorgona era una jaula natural perfecta. Detrás de las historias y las estadísticas, claro, había personas. Esto que vemos es la cartilla biográfica de un recluso. Un simple documento que reduce toda una vida a unas pocas líneas. Nombre, de dónde venía, el delito. Cada una de estas fichas era una historia de sufrimiento. Pero, y este es un gran pero, la historia de Gorgona no se queda en esa oscuridad. Ahora vamos a darle un giro de 180 grados, porque de las cenizas de ese penal surgió algo increíble. 6.000 kilómetros. Este número es clave. ¿Qué significa? Pues es el épico viaje que hacen las ballenas jorobadas cada año, desde la lejanísima Antártida hasta las aguas cálidas de Gorgona. ¿Para qué? Para dar a luz a sus crías. Es una peregrinación que convierte a la isla en una cuna de gigantes. Y este es el resultado. Esta es la Gorgona de hoy, un verdadero paraíso de vida, un santuario donde el canto de las ballenas ha reemplazado por completo los lamentos de los prisioneros. Es sin duda una de las transformaciones más asombrosas del planeta. ¿Y cómo se logró este cambio tan radical? Bueno, fue gracias a la lucha incansable de científicos y ecologistas que vieron más allá de los barrotes. Ellos reconocieron que allí había un tesoro natural que debía ser protegido a toda costa, y su presión logró lo impensable: el cierre de la prisión en 1984. El resultado de esa lucha es impresionante. Hoy por hoy, Gorgona no es solo un parque natural, es un referente mundial de conservación, un laboratorio viviente que protege especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero el pasado, como suele ocurrir, no se ha borrado del todo. Sus ecos todavía se escuchan entre los árboles, entre las ruinas.
Si uno camina hoy por la selva de Gorgona, se encuentra con algo que es a la vez hermoso y escalofriante. Las raíces gigantes de los árboles rompen los muros de concreto, la vegetación lo cubre todo, las celdas, los patios. La vida está literalmente devorando los restos del sufrimiento. Y entre esas ruinas, en las paredes, se han encontrado mensajes como este. Es un poema, escrito por un prisionero, y está dirigido al mar, que era a la vez su carcelero y su única compañía. En estas pocas palabras se siente la inmensidad de la desesperación, ¿no? Y esta historia de contrastes, de infierno y paraíso, nos trae directos al presente, a una nueva encrucijada que va a definir, otra vez, el futuro de la isla. Resulta que la paz de Gorgona está de nuevo en el punto de mira. Hay una propuesta para construir una instalación militar justo ahí, en este santuario, lo que, como se imaginarán, ha encendido un debate súper intenso sobre qué se debe hacer con la isla. O sea, ¿la historia es un ciclo? ¿Pasar de ser una prisión a un santuario de vida, solo para convertirse ahora en un puesto de avanzada militar? Es una pregunta que está en el aire. Y todo esto nos obliga a hacer una reflexión final, a preguntarnos cuál es la verdadera identidad, el verdadero legado de un lugar tan complejo. Entonces, al final del día, ¿qué es Gorgona? ¿Es un monumento al dolor que no debemos olvidar? ¿Es un milagro de la naturaleza que debemos proteger sobre todas las cosas? ¿O es simplemente un activo estratégico? Su futuro todavía se está escribiendo y nos obliga a todos a preguntarnos qué valoramos más